Esta es la verdadera historia de 4 niños perdidos en el Amazonas colombiano. Un mundo místico, pero peligroso, donde pocos humanos se aventuran y donde se cree que existen poderosos espíritus de la selva. Son fuertes, ya no pueden hasta matar a uno. Caída de pedacuno no resta mucho. Y la historia de héroes que se niegan. 7 de la mañana, 30 minutos. Prime Video estrenará en los próximos días este documental muy esperado por colombianos, colombianas y en el mundo en realidad. La Operación Esperanza, los niños perdidos en el Amazonas. Este documental va a narrar la historia de supervivencia de estos 4 niños que sufrieron un accidente de un avión en lo profundo del Amazonas. Esto fue en el 2023. Y ellos pues no solamente sobrevivieron a este accidente, sino que pasaron, recordemos, 40 días solos en la mitad de una selva inhóspita hasta que fueron rescatados el 9 de junio del mismo año. Vamos a saludar a esta hora, mi querido Mateo, por favor, saludamos a Tom Cross, director de este documental que se va a pasar por Prime Video. Muchas expectativas tenemos de este documental. Que nos cuente, por favor, y con los buenos días, Mateo, ¿qué tan difícil fue hacerlo? Mr. Cross, thank you so much for being here with us in the radio station. No problem, thank you, lovely to be here. Mr. Cross, as a first question, we would like to know how difficult was to create and to ensemble this documentary about the kids. Well, there was lots of difficulties initially because obviously if you're going to tell this story, you need the key protagonists, and luckily a very good Colombian producer that we were working with managed to make contact with Eliezer, one of the indigenous guard members who was in the small party that found the children, and also to make contact with the family members, Fatima, the grandmother. So once we sort of started forming a relationship with them and realized that they were willing to work with us and tell the story, we knew that we had the backbone of the story and we could start to build a narrative from there. Pues vea, María Camila, obviamente hay dificultades a la hora de contar la historia y más, pues obviamente con estos protagonistas que son los niños, pero estuvieron en contacto con un productor colombiano con el cual trabajaron y él los conectó con Eliezer, que fue uno de esos guardias que al final terminó encontrando a los niños y pues que también los contactó pues con miembros de la familia de ellos. Entonces así empezaron a gestar y a crear una relación con ellos y cuando ya estuvieron dispuestos a trabajar, pues empezaron a crear la narrativa que se convirtió como en la columna vertebral de lo que es la historia. Mateo, preguntémosle a Tom qué influencia tuvo el libro de uno de nuestros colegas, Daniel Coronel, en Los Niños del Amazonas, ya que pues es un libro que marcó mucho la historia y tuvo unos relatos muy importantes y primicias de cómo fue el rescate de estos 4 niños. Sí. Es que justamente, perdón, Mateo, interrumpirlo. Justamente ese libro que leímos de Daniel Coronel pues traía muchísimos detalles porque pues era una investigación, entre otras cosas, periodística, con un tiempo. Recuerde que se hicieron 2 libros, de hecho. Se hicieron 2 libros. Uno, el de Daniel Coronel, sí, y 2, el que hicieron desde Ejército. Entonces, tal vez, complementando esta pregunta, sí, que trae no solamente del libro de Daniel, sino también del Ejército Nacional. So, Mr. Cross, we would like to ask you about, I don't know if maybe the documentary have any influence with the book from the Colombian journalist Daniel Coronel, The Boys from the Amazon, Los Niños del Amazonas, that has a lot of stories and to tell in the book. I don't know if maybe this book and maybe the other book that was made
from the military services here have any influence on your documentary? Maybe you took it as a base or as a support for your documentary. Well, we were aware of both books, both the Coronel one and the military one, but to be honest with you, the way that we told the story and how we based the narrative is all on interviews of the key protagonists. So obviously the Colombian military were kind enough to give us access, so we spoke to we did two extensive interviews with General Pedro Sanchez, who was obviously overseeing the search at a top level, and obviously then speaking to Indigenous Guard members who were on the search themselves. So our sources of information for what happened on the search were the primary sources of people who were actually involved. Pues María Camila, vea, dice que obviamente conocían ambos libros, tanto el de Coronel como el del Ejército, como usted bien lo menciona, pero al final realmente el documental está basado en los protagonistas de la historia. Entonces nos habla obviamente del acceso que tuvieron a los militares, a los miembros del Ejército colombiano, por lo menos del general que estuvo a cargo de la búsqueda, y también de sus guardias indígenas que también participaron de esto en el sur. Entonces para ellos realmente la base y la fuente fueron unas personas o fuentes primarias, no los libros. Mateo, por favor, preguntar a nuestro invitado si este documental trae noticias nuevas o algo que no, no sepamos, sí, porque pues él habló sobre todo con las Fuerzas Armadas, habló con los líderes indígenas, tal vez también tuvieron contacto con los niños, entonces usted sabe que de pronto puede salir nueva información. ¿Qué trae nuevo este documental? And Mr. Cross, maybe this documentary will reveal any new information about this operation, maybe that we don't know, that we haven't seen. And now that you're telling us that you based the documentary on primary sources like the armed forces and the indigenous people, the guards and everything? Yeah. Well, it's difficult. I don't know, because I'm not fully sure what is out there in the public domain in Colombia, but certainly in terms of some of the details and interesting stories that happened during the search from the indigenous point of view, the Indigenous Guard point of view, some like quite incredible spiritual occurrences happened that I'm not sure whether they're out there in the public domain yet. They may be, but there might be some surprises in there, because it was hearing it from their point of view and how they interpreted the interaction with the jungle and the spirits to us felt like quite revelatory, but it's impossible for me to say whether that's already out there in Colombia yet. I'm not sure. Pues vea, Laura, dice que es difícil, o sea, no está seguro porque no tiene el conocimiento completo de qué es lo que está afuera dentro de la opinión pública, pero obviamente hay detalles de historias interesantes, por lo menos dentro del punto de vista de los indígenas, con el tema espiritual. Entonces sí, dice que pueden haber sorpresas, porque escuchar ese punto de vista de lo que son los indígenas, estos guardias, por lo menos en términos de la selva, los espíritus, pues puede haber cosas y revelaciones interesantes, pero que es imposible al final para él decir, porque no tiene claro la información que por lo menos conocemos nosotros como colombianos. Mateo, me gustaría que le preguntara a Tom sobre esos detalles de realización, cuánto tiempo se demoraron, cómo lo hicieron, o sea, esos detalles que no conocemos y que seguramente vamos a ver en el resultado, pero que nos cuente un poco sobre esto. Mr. Cross, now let's talk about this process of creating the documentary in terms of production. How long did it take, the time? How did you make it? How this happened? So basically I would say that the production company that I was working with, they were in contact with Colombian producers from not long after the actual search and rescue mission happened. But in terms of pre-production was probably towards the end of last year. And then we were in the country last year for around 2 months, for November and December, up until Christmas. And then we came back to London for Christmas. And then in the early part of this year, the 3 months was the editing process. And actually we continued doing interviews with various people in Colombia, with our Colombian producers. And so that was the process, really.
Pues vea, Catalina, dice que la productora los puso en contacto con productores colombianos. Esto fue no mucho después de la operación y de la misión de rescate de los niños. La preproducción se hizo más o menos que al final del año pasado. Dice que estuvieron aquí en el país alrededor de 2 meses, por noviembre y diciembre hasta Navidad. Regresaron a Londres para las felices fiestas. Y bueno, ya a principios de este año fue el proceso de edición, donde entrevistaron al final pues a varias personas. Y bueno, también estuvo involucrado el equipo de productores colombianos, y eso fue más o menos así, grosso modo, el proceso que tuvieron. Sí, la operación Esperanza, los niños perdidos en el Amazonas, fue producido por Emporium Productions, dirigido por quien estamos hablando, Tom Cruise, y bueno, pues hay una cantidad de personas talentosísimas en esta producción, pero quisiera preguntarle, Mateo, sobre la participación de el general Pedro Sánchez, el comandante que estuvo allí, el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas, ese general con quien todos los medios hablábamos cada vez que tal vez había algo de esperanza, ¿no? En la operación, en medio de esta operación. Siempre lo vimos a él con la esperanza de que iba a encontrar los niños. ¿Cómo fue esa participación de él en específico, de Pedro Sánchez, el general Pedro Sánchez? So, Mr. Cross, you were telling us about General Pedro Sanchez, the commander-in-chief in charge of this operation. We always had the chance to talk with him when any news arrived here in our media, and all media here in Colombia. He was always hopeful that the kids will appear and that they will be found. So how was his participation in this documentary? Tell us a little more about it in depth. Well, yeah, he was basically, so he was kind enough to agree to film with us and give us his time. And then, so we traveled to the military base in Bogota, where he works, and I believe where he was based for some part of the operation. And then he's just such a generous and kind gentleman, and he sat down with us, and we did very long interviews. We covered the whole search and all the different elements of it. And he was very generous with his time. And we then, we did more than one interview with him. And he was just brilliant in how he sort of unpicked the story about how the initial stages of the search, when it was just the military, and then when he sort of essentially realized that the smart thing to do was to bring in the indigenous guard and all their, as his exact words say, the magic and the knowledge of the jungle, that he knew that it could complement the military effort. And then it became this huge, brilliant collaboration between indigenous guard members and the militaries, which I believe is unprecedented, really, in Colombia, which just makes the story even more sort of powerful and fascinating. And then, obviously, the indigenous guard were integral to finding the children safely at the end. Pues vea, María Camila nos dice que pues fue muy amable porque él filmó con ellos, les dio bastante de su tiempo. Ellos vinieron aquí a Bogotá, a la base militar, donde pues él trabaja y tiene su base de operaciones. Dice que es un hombre muy generoso. Se sentó, hicieron varias entrevistas largas donde hablaron de toda la búsqueda y de todos los elementos. Fue muy generoso con el tiempo, tuvieron más de una entrevista. Dice que es una persona muy brillante, por lo menos en términos de cómo les contaba la historia, cómo les narraba esas primeras etapas donde se hizo la búsqueda con los militares, y que luego como él se da cuenta de una manera muy inteligente de que los indígenas tienen que participar en esta búsqueda debido a la magia y el conocimiento que tienen del entorno de la selva, entonces que podría ser un complemento y una colaboración con los guardias. Entonces dice que para él eso es algo sin precedentes aquí en nuestro país, que obviamente le agrega un elemento muy fuerte y fascinante, y pues que al final termina siendo una pieza fundamental a la hora de encontrar a los niños sanos y salvos en la selva. Mateo, preguntarle a Tom precisamente esto cuando él menciona lo de la magia de las comunidades indígenas. ¿De qué forma se ve retratada la cosmogonía de las comunidades indígenas? Y en fin, ¿cómo es que esto implica, digamos, en la pérdida de la mascota rescatista Wilson, que muchos lo recordamos?
So, Mr. Cross, now let's talk about that magic that you talk about the indigenous people, the indigenous guards. In which way you portrayed this magic of these people, of these communities, and regarding the loss of the dog, of Wilson. Did you talk about it? Yeah, so first off, it was very important to us that that the story is fascinating and just, you know, it's just a beautiful story in terms of the miracle that happened at the end. But it was very important to us for the indigenous side of the story, for it to be told, you know, it's not from a Western viewpoint, from an indigenous viewpoint. So we spent a lot of time with Eliezer Munoz. He was kind enough to invite us to his village, and we met the elders and also an indigenous guard leader called Luis Acosta. And we wanted them to tell us in their words. It was their story, basically, not our story. So we were at great pains to say to them, you tell us what happened on the search. You tell us how it went down, the spiritual side of the story, and how you engaged with the spirits in the jungle. It's your story, so you tell it how you want to. So that's what that was always our motive from the beginning, and that's what we're quite proud of, because we feel that it's an authentic story told with indigenous voices, and we haven't sort of imposed any kind of narrative on that at all. So perhaps I'll let you translate that bit, and then I can talk about Wilson if you like. Yeah, for sure. Nos dice, bueno, que fue importante obviamente y fascinante pues contar esta historia bella de este milagro al final, pero obviamente desde el lado indígena, que no lo hicieron de una manera occidental, como se diría coloquialmente, sino desde el lado de los indígenas. Ahí nos habla de Eliezer Núñez, quien los invitó a su villa y les presentó a toda la comunidad adulta, y también habla de Luis Acosta. Entonces ellos les dijeron a ambos que querían que les contaran su historia, y pues obviamente no la de ellos, no de la manera como ellos quisieran contarla. Entonces les dijeron, cuéntenos qué pasó en esta búsqueda, cómo fue ese tema con la espiritualidad, cómo se conectan con la selva. Entonces, desde el inicio, pues se sintieron muy orgullosos porque eran las voces de los indígenas, y al final, pues no terminaron imponiendo ninguna narrativa, sino que fue lo que ellos les dijeron. Y ahora, pues nos va a contar la parte de Wilson, del perro. Continue, Mr. Cross, please. Yeah, and in terms of Wilson, obviously we were sort of, once we got immersed in the story, we were aware of how the Wilson, the sort of tragic story of Wilson really sort of captured the heart of the nation in Colombia, and so we knew that he was important in the story, and we knew that he had to be portrayed. So we spoke with soldiers who encountered Wilson on the search, and obviously some of the Indigenous Guard members who were on the search at the same time. And perhaps, I mean, I don't want to ruin it for people that haven't seen the documentary, but Wilson does play a part in the film, and he's represented beautifully by a dog that we got involved. But his interaction and in the search, and his sort of involvement in the children's side of the story is quite beautiful, although obviously very, very sad at the end. But Wilson was a hero. I think even General Pedro Sanchez describes Wilson as a hero, so he will go down in history as that. So, Mr. Cross, thank you so much for being here with us in the radio station. Congratulations for this documentary, and we're waiting for it to come out on Prime Video next week. Thank you. Thank you so much. Ya con respecto a Wilson, nos dice que claro, estuvieron inmersos en esta historia que al final todos conocemos, que fue trágica, que obviamente capturó el corazón de los colombianos. Ellos sabían que era importante dentro de esta búsqueda, y obviamente pues lo presentan y lo muestran en el documental. Hablaron con los soldados que obviamente estuvieron con Wilson en la selva, también con los indígenas, y dice, mire, no quiero arruinar la parte de Wilson, pero que obviamente tiene una representación importante, lo muestran de una manera muy bella, obviamente pues la interacción que él tuvo dentro de la búsqueda, la relación, y bueno, que pues, al final esa tragedia y bueno, esa conclusión que no fue la mejor, pero que lo caracteriza y lo describe como un héroe. Eso fue lo que les dijo por lo menos el general Pedro Sánchez, que así lo describió. Wilson fue un héroe, pero que bueno, al final el desenlace no era el esperado. Uno caída de eso. Te peda que uno no va a estar muy. Y la historia de héroes que se niegan a perder la esperanza. No debe quedarse una sola luz.